No quedarse satisfecho con solo llevarle quejas a Dios y orar un poco aquí y allá, esperando que Dios haga algo, quizás sí, quizás no, escuchando a los demás. Tomemos en serio nuestra relación con Dios, porque lo más maravilloso de la vida cristiana es el hecho que podamos relacionarnos personal y estrechamente con Dios, mediante su Hijo Jesucristo, quien interviene en nuestro andar diario. Hoy en el programa, En Contacto, el deleite de confiar en Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La fe es el núcleo de todo lo que creemos en la vida cristiana. De hecho, todo en la vida requiere fe. Pensemos en esto. Tenemos fe para creer que Dios es nuestro creador y soberano del universo. Creemos que Jesucristo, su único Hijo y sin pecado, vino al mundo con el propósito principal de morir en la cruz, derramar su sangre, pagar nuestra deuda total de pecado y hacer posible que todo el que crea y ponga su fe en Él sea salvo. Creemos que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él nos perdona. Creemos que al aceptar a Cristo como Salvador personal, somos salvos por siempre, es decir, Él nos da el don de vida eterna, de seguridad eterna. Él escribe nuestro nombre en el libro de vida del Cordero. Creemos que un día Cristo volverá para recibir a los suyos. Creemos de todo corazón que estar ausentes del cuerpo es estar presentes al Señor. Vivimos por fe, morimos por fe. Todo se trata de la fe. Sin embargo, muchas personas en verdad flaquean en su fe. Recordemos que Cristo exhortó a sus discípulos en más de una ocasión diciéndoles: ¿Por qué dudan, hombres de poca fe? Así que incluso ellos que anduvieron con Él, a menudo dudaban, aún después de su resurrección. Y a veces tenemos el mismo problema. Dudamos de Él, oramos por algo que creemos que Dios haga, oramos y nada ocurre y nos preguntamos por qué. Y es por una razón específica. Así es la vida de fe y muchas personas que piensan que Dios está por allá en algún lugar lejano. La verdad es que el gozo de ser cristiano no solamente es saber que Dios es nuestro Salvador, amo y Señor, y el soberano del universo. Lo que más nos deleita es que podemos relacionarnos personal y estrechamente con Dios mediante su Hijo Jesucristo. Tenemos acceso al Dios Santo. Podemos ir a Dios y Él nos escucha. Él contestará nuestras oraciones, suplirá nuestras necesidades, las peticiones de nuestro corazón. Dios siempre está allí, cualquiera que sea la necesidad o la petición, siempre que sea acorde con su voluntad. Dios se goza en conceder las peticiones de nuestro corazón, pero algunas personas nunca lo experimentan. Simplemente oran esperando que Dios les responda. Bueno, en este mensaje quisiera que leamos un pasaje bíblico muy conocido. Lo hemos escuchado muchas veces y recordemos que el apóstol Pablo dijo que Dios nos dio su palabra a fin de enseñarnos preceptos y lecciones que debemos aprender. Así que quisiera que veamos este evento en el Antiguo Testamento, un evento interesante de las historias más emocionantes del Antiguo Testamento. Le invito a buscar primero de Samuel y vayamos al capítulo 17. Lo que sucedía en ese momento es que David, que era un joven pastor de ovejas, fue enviado por su padre a llevarle comida a sus hermanos que estaban en el ejército bajo el rey Saúl. Leamos desde el versículo 20.
Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda se fue con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Así que todo el ejército de Israel tenía gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Mire lo que dice. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Aquí está enfrentándose estos dos ejércitos. Y hasta el rey Saúl tenía temor. Todos estaban atemorizados. Este filisteo los provocó 40 días. Ahora, ¿cuál era el problema? Que Goliat no era un soldado común y corriente. La Biblia describe su armadura. Tenía un casco de bronce. Iba revestido de una coraza de escamas que pesaría unos 55 kilos, capas de escamas de bronce para proteger su cuerpo. También tenía una espada y salía a provocar al pueblo de Israel y a desafiar a Dios. ¿Por qué no vienen a pelear en nombre de su Dios y en verdad Él es Dios? Todo esto sucedía cuando David entró en escena. Después de escuchar a Goliat, les preguntó a los israelitas: porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Así que David le dijo al rey: yo pelearé contra él. ¿Y cómo se preparó? Bueno, no salió a entrenarse, sino que fue al arroyo y tomó 5 piedras lisas, las colocó en su saco y luego se fue. Llevaba en la mano su cayado de pastor de ovejas. Sabemos que fue así porque algo le dijo Goliat, así que se fue acercando hasta que Goliat lo vio y preguntó: ¿qué es esto? ¿Soy yo perro? Y el filisteo maldijo, insultó a David por sus dioses. Cuando alguien maldecía por sus dioses, sabemos el mensaje que comunicaba. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Así que Goliat medía unos 3 metros de alto y estaba armado de la cabeza a los pies, quizás parecía un tanque andante, y daba voces diciendo osadamente todo lo que haría. Por otro lado, David, el joven pastor de ovejas, completamente desarmado, ¿cómo responde? Veamos lo que dice. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tú dependes de tu arma, yo dependo de Dios. Luego continuó diciéndole: dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y dice la Biblia: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, luego, ¿qué sucedió? David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Quizás tomó a Goliat un poco desprevenido porque él habría pensado que David saldría huyendo rápidamente. Pero más bien, David corrió a él
Y tal vez mientras lo hacía llegó un momento, recuerde, llegó a cierto punto en que de un lado estaba un gigante armado con su escudero delante de él y del otro lado David, con una vara en su mano, la que quizás soltó. Luego colocó una piedra en su honda. Para entonces, quizás el gigante se reía para sus adentros, y David le daba vuelta a su honda mientras Goliat se acercaba, y quizás David calculó exactamente dónde estaba y lanzó la piedra. Esa piedra lo hirió en la frente. Goliat murió aún antes de caer al suelo. David no lo hirió en cualquier parte, lo hirió justo donde debía hacerlo y justo donde lo mataría de inmediato. Seguro en ese momento el escudero soltó el escudo y salió corriendo, y luego David corrió, tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza. Luego la levantó. ¿Cómo lo sé? Esa era la costumbre, y él quería que los filisteos supieran que terminó la guerra. Ellos comienzan a huir como es de esperar, el ejército de Israel los persigue y acaban con ellos uno por uno. David venció a Goliat y a todo su ejército. Ahora, quizás alguien diga, he leído esta historia muchas veces y sí, la entiendo, pero me pregunto, ¿cuál fue la clave de la victoria de David? La clave es esta. Al escuchar David lo que decía Goliat, provocando al Dios viviente, Jehová, con todos esos paganos, David captó el mensaje. El ejército del Dios Santo estaba en peligro. La reputación de Dios se hallaba en entredicho. Así que David captó ese mensaje, entendió lo que sucedía, y el hecho que Saúl y todo su ejército tenían temor. Entonces, observó a Goliat y en tan solo un instante vio lo que nadie más vio. Se habían enfocado en la armadura, en la estatura de 3 metros de Goliat. Todos estaban totalmente aterrados de su apariencia porque era lo único que veían. Mucha atención a esto. Dios está dispuesto a darnos la capacidad de ver lo que el ojo humano no puede ver bajo ciertos requisitos de los que hablaremos. Desde el punto de vista de David, la batalla había terminado aún antes de que él fuese al arroyo a buscar las 5 piedras. Para él ya había terminado. ¿Sabe por qué? Porque David vio a un gigante derrotado. ¿Y sabe por qué? Porque enfrentaba a alguien que había provocado al Dios viviente y salió completamente en fe para defender el nombre de Dios Todopoderoso. No vio la armadura, sino que vio más allá. No vio las armas, vio más allá de las armas. No puso atención a todo aquel discurso osado detrás de aquella armadura. Solo vio a un gigante muerto. ¿Qué vio David? Lo que Dios le permitió ver, que a simple vista no era evidente. Y mientras tanto, Goliat se le acercaba. ¿Qué veía David? Lo ve muerto. Ve la piedra que hirió a Goliat justo en la frente. Su blanco era solo de 15 centímetros. Aunque medía 3 metros, su blanco era de 15 centímetros. Eso es lo que vio David. Y vio a Goliat muerto en el suelo. David ganó la batalla aún antes de acercarse a Goliat. Quizás alguien diga, un momento. Sí, así mismo sucedió. Porque mire, hay varios niveles de fe. El de la fe que dice, sé que Dios puede hacerlo. No estoy seguro. Sé que Dios lo haría, al menos, por algunas personas. Luego el nivel de la fe que dice, lo doy por hecho. Cuento con eso. Aún no hay evidencia alguna, ni razón para creer, excepto que Dios nos da la capacidad de verlo consumado. Eso provee esa clase de fe. Por eso David ganó la batalla.
Pero alguien se pregunta, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Si pensamos en cómo nos sentimos y pensamos en lo que vemos, en lo que escuchamos y lo que aprendemos, lo que sucederá es que dudaremos. Escuche bien, si oramos por algo, pero no confiamos plenamente en Dios, o si oramos por algo y pase lo que pase, solo confiamos un poco en Dios, es como que digamos, sé que Dios puede y quizás lo hará, pero entonces algo anda mal. Le diré por qué. Mientras nuestra oración sea así, no hay fe. Por esta razón, aún estamos afanados. O sea, pensamos, sé que Dios puede, sé que quizás lo hará, pero todavía seguimos ansiosos. Y ese afán es nuestra muestra de que no confiamos plenamente en Él. Claro que sí confío, no a plenitud. Mire, si le pedimos algo a Dios y nos preocupamos, no es plena confianza en Él. ¿Nos mentirá Dios? No, quizás diga, suponga que sea un error lo que pido. Si nos equivocamos en lo que le pedimos a Dios, Dios nos mostrará nuestro error y nos ayudará a corregirlo. Dios no guarda secretos, es decir, quiere que sepamos la verdad en cuanto a lo que sucede en nuestra vida. Si genuinamente buscamos conocer su voluntad con respecto a algo, Él nos la revelará. Bueno, le he preguntado a Dios y creo que sé lo que me dijo. Dios podrá hasta grabarlo en oro puro. Aún algunas personas nos creían, es que no estoy seguro de merecerlo. ¿Y qué pasa? Oramos, pero en verdad no confiamos. Porque mire, cualquiera que sea nuestra oración, si en verdad confiamos plenamente en Dios, es aquí lo que sucede. Dejamos de pedirle y comenzamos a agradecerle. ¿Escuché un murmullo de amén? Dejemos de pedirle, comenzamos a agradecerle. David vio el cuadro completo aún antes de la batalla. De hecho, él vio el cuadro completo aún antes de ir al rey Saúl. En lo que a David respecta era un hecho. Sabía exactamente lo que sucedería porque su confianza era plena. Total confianza. Mire, si por alguna razón estamos batallando con algo una y otra vez y no logramos comprender qué está sucediendo, es decir, Dios no contesta nuestra oración, lo segundo que debemos recordar es que mientras no podamos confiar plenamente en Él, es evidente que hay algo que no debería estar en nuestra vida. ¿Qué nos impide confiar plenamente en Él? Si hay pecado oculto en nuestra vida, no podremos confiar plenamente en Él. Siempre habrá algo negativo. Podemos examinarnos y decir esto, aquello, esto está bien, todo está bien, pero aquí hay un poquito de amargura, por aquí hay un poquito de resentimiento, aquí hay un poquito de deshonestidad, aquí hay un poquito de engaño, y podríamos seguir con la lista. Escuche, si queremos que Dios desarrolle al máximo lo que pueda hacer en nosotros y nos dé su paz, todo se reduce a confiar plenamente en Él. Si confiamos en Él, no nos preocupamos, y ¿sabe qué pasa? Seguimos adelante en la vida. Entonces, al pensar en todo esto, que es tan importante, hay cosas que son esenciales. Son varios requisitos. En primer lugar, un corazón limpio. No podemos confiar plenamente en Dios sin un corazón limpio. Será imposible. Así es el pecado. Será imposible confiar. Número 2 es una mente clara. Porque lo que ocurre es que si tenemos un corazón limpio y no hay pecado oculto, nuestra mente se despeja. Vemos cosas que antes no podíamos ver. Es impresionante lo que toleramos los cristianos. Permitimos pecado aquí, pecado allá, aquí y allá, pero pensamos que si no hemos matado a nadie ni cometido adulterio, entonces estamos bien. No, son esos pecaditos los que nos destruyen. Y en tercer lugar, sus intenciones eran correctas. Goliat provocó al ejército del Dios viviente, deshonraba el nombre de Jehová, su Dios pagano, contra el único Dios verdadero. Y David le dijo, hoy te mataré, te cortaré la cabeza,
y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y su nombre es Jehová Dios. Y todos sabrán que el Dios de Israel es Dios. Su intención era correcta. Al pensar en lo que requiere confiar plenamente en Dios, debemos aprender a escuchar a Dios. Es decir, si no sabemos cómo escuchar a Dios, ¿cómo sabremos cuando Él diga, dalo por hecho? Así que al orar debemos tener un corazón limpio y una mente clara. Debemos preguntar al Señor, ¿cuál es tu voluntad en cuanto a este asunto? Permítame preguntarle al orar, digamos que por 10 minutos. De esos 10 minutos, ¿cuánto pasa escuchando? ¿Verdad que hablamos más de lo que escuchamos? En segundo lugar, mencionaré algo que a menudo digo porque pienso que es muy importante. ¿Cuándo fue la última vez que reverenció al Dios Santo? De tal manera que se postró de rodillas a orar, porque Él es Dios. Si Jesucristo entrara a este lugar, no caeríamos postrados ante Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios Santo, es el Dios del universo. Y nos sentamos aquí, oramos y esperamos que Dios haga esto y lo otro. Dios está dispuesto a hacer maravillas, pero debemos tener un corazón limpio, intenciones correctas. Es Jehová Dios a quien oramos. Es el soberano del universo con quien hablamos. Es Dios que nos ama incondicionalmente, a quien elevamos nuestra oración. ¿Acaso no tiene derecho a exigir un corazón limpio, una mente clara, intenciones correctas y todo lo demás? Así que cuando David enfrenta a Goliat, su enfoque está estrictamente en Dios. Ahora bien, a veces el mundo toma palabras que usamos y las tergiversa, y luego cuando las usamos la gente dice, ese es el vocabulario del mundo. No es así. Si pensamos en esto y consideramos la meta de dar por hecho lo que le pedimos a Dios, es que en ese momento Él faculte nuestra alma, mente y corazón para que lo visualicemos con una claridad. Quizás alguien se pregunta si Dios puede actuar de esa manera en su vida. ¡Claro que sí! Dios no tiene prejuicios. Escuche, Él no muestra favoritismo, no tiene preferidos. Se relaciona estrechamente con quienes están dispuestos a andar en su camino. Y quisiera decir una vez más lo que sucede. Si nuestra fe en Él es absoluta, nuestra confianza es plena, en ese momento Él nos da un vislumbre del producto final. Lo damos por hecho porque Dios lo ha hecho. ¿Qué debemos hacer? Debemos andar a la luz del producto final. Pero debemos tener un corazón limpio, la intención correcta. Debemos rendirnos a Él y estar dispuestos a esperar por su tiempo. Señor, haz lo que desees. Creo que esta es tu voluntad. Confío en ti. ¿Hará Dios eso por usted? Sí. Claro que sí, lo hará. Escuche, si le pedimos a Dios algo que sabemos que es su voluntad, entonces digámosle, Señor, dame la capacidad de confiar plenamente en ti. ¿Lo hará? Sí. Es algo que transformará su manera de orar. Y quisiera exhortarle a no quedarse satisfecho con solo llevarle quejas a Dios y orar un poco aquí y allá, esperando que Dios haga algo, quizás sí, quizás no, escuchando a los demás. Tomemos en serio nuestra relación con Dios, porque lo más maravilloso de la vida cristiana es el hecho que podamos relacionarnos personal y estrechamente con Dios, mediante su Hijo Jesucristo, quien interviene en nuestro andar diario. Mi anhelo es que Dios haga en su vida lo que sé que Él desea hacer. Si usted pone su fe en Él, Dios lo hará. Así que tiene dos opciones: creer en Él o dudar. ¿Cómo se gana? Al creer. ¿Cómo se pierde? Al dudar. Así de sencillo. Quizás usted aún no sea creyente y se pregunte, ¿cómo funciona esto en mi vida? Si no es seguidor de Jesucristo, nada de esto funciona. Le diré dónde pensar. Debe reconocer ante Dios que es pecador. Pídele que le perdone sus pecados basándose en que su Hijo,
Jesucristo fue a la cruz, derramó su sangre. Por sus pecados pagó toda la deuda de sus pecados y lo acepta. Se aplica a su vida al confesar sus pecados y decirle: Señor Jesús, hoy te acepto como mi Salvador personal y deseo que hagas tu voluntad en mí. En ese momento se convierte en hijo de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Usted, como nosotros, comenzará a crecer en su vida cristiana. ¿Eso significa que inmediatamente tendrá fe perfecta? No, debemos aprenderlo. Dejemos que Dios edifique su verdad en nuestra vida. Nunca será la misma persona. Basta con pedirlo. Y mi petición es que aprendamos a confiar plenamente en Dios y lo veamos actuar. Padre, cuán agradecidos estamos al pensar en tu grandeza, en tu omnipotencia, tu omnisciencia, tu omnipresencia y tu soberanía. Y estás dispuesto a relacionarte con personas como nosotros. Mi corazón se postra en humilde sumisión a tu perfecta voluntad. Amado Padre, graba tu verdad en el corazón de todo el que escuche. Que no sean influenciados por el mundo, ni por las dudas de otros creyentes, sino que crean que eres quien dices ser y te deleitas en contestar nuestra oración. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.